Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Ya buenas tardes, ¿no? Porque pasó el mediodía. Bueno, me siento muy poderoso esta mañana. Noto que mi presentación ahora lo separa del tiempo del almuerzo, así que vamos a tratar de no hacerlo muy denso para que puedan ir a almorzar pronto. Y a la visita al hospital, que es muy importante. Me siento muy contento de estar en Argentina, gracias a este esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud de Nación, donde está el doctor Yelin. Señor viceministro, le encargo un saludo muy especial al señor ministro. Sé que él ha puesto un especial interés en que este evento se lleve a cabo. Saludo a la autoridad universitaria, a la señora decana, a todos los amigos aquí presentes, al padre Pedro. Es muy bueno estar con ustedes ahora. Y con los señores directores de hospital, tratemos de construir algo que sea satisfactorio a todos. En los próximos minutos voy a tocar un tema que se denomina los cambios en la salud de la población como insumos necesarios para una cobertura universal. Entonces, hemos diseñado esta escalera, la pueden ver bien. Esa escalera lleva a una puerta y detrás de la puerta está algo que se dijo esta mañana por varias de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, que es deseable que tengamos cobertura para todos, que podamos dar una atención a los argentinos, ojalá con buena prevención, buena promoción, buena curación, buena rehabilitación y buenos cuidados paliativos. Creo que eso es muy importante. Y le he puesto al final de esa escalera el producto, lo que queremos obtener, y lo he puesto en un azul celeste argentino. También es el color del cielo, ¿eh? Entonces vamos a ver si nos aproximamos un camino que nos debe llevar, ojalá, a esa cobertura universal. En los próximos minutos voy a cubrir 4 temas que están muy vinculados uno con otro, que es la salud, los sistemas, las políticas y finalmente la respuesta de la sociedad, ¿ya? La respuesta social. En cuanto a salud y sus cambios, estamos pasando de una dominancia de las enfermedades transmisibles y materno-infantiles a las enfermedades no transmisibles, y esto se ha evidenciado muy bien en el estudio de la carga mundial de enfermedad, a la cual estudio que hizo referencia el doctor Yedlin, y yo voy a profundizar un poquito más en ese tema un rato más. Asimismo, hay el reconocimiento de que la salud no depende solamente de factores biológicos o los tradicionalmente vinculados a la salud, sino que tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con cómo se distribuyen los beneficios del desarrollo en la sociedad también, ¿ya? Entonces es un reconocimiento a que la salud tiene sus determinantes, y estos determinantes han sido cada vez mejor estudiados o más conocidos ahora que antes. Estamos en una situación en la región de las Américas, donde, pueden ver la flecha ahí, hay un crecimiento importante del ingreso en los últimos años, y notable, si vamos a discriminar este crecimiento, años más recientes, cómo esto se concentra en la región sudamericana. Eso es muy importante. Entonces, hay un crecimiento significativo del Producto Interno Bruto, y esto es bueno destacarlo. No obstante, este crecimiento ocurre donde cada vez más estamos viviendo una situación de inequidad en la región de las Américas. Vean, el coeficiente Gini está todavía es muy alto, está en 0.43, y esto nos coloca como la región más inequitativa del mundo. Y esta situación, por ejemplo, si vamos a aterrizarla, de cada $100 generados el año 2010 en las Américas, solamente $5.6 fueron al quintil de la población más pobre, ¿ya? Esto es prácticamente obsceno, ¿no? Es una pésima distribución de los beneficios del desarrollo y de los ingresos. Ahora bien, si tomamos en cuenta que hace 2 semanas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sacó a luz su informe sobre la inseguridad,
también América Latina es la región más insegura en el mundo. Entonces, vivimos una etapa paradojal de crecimiento por un lado, crecimiento económico, pero por otro lado, somos los más inequitativos y los más inseguros en el mundo, ¿ya? Ese es el contexto en el cual están ocurriendo las transformaciones en la salud, en los sistemas y en las políticas también, un contexto de inequidad. El tema principal es la distribución no es buena, no es ética, no es la que debía ocurrir. Y esto se refleja en salud también. Si vemos este gráfico, nos mide la mortalidad infantil en los países de América Latina y el Caribe, y también tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, veamos Haití, Bolivia, Guyana, con cifras muy altas comparado con Cuba, Chile y algunos países del Caribe, Uruguay, Costa Rica. Este es el promedio abajo latinoamericano. Argentina felizmente está por debajo de este promedio, pero que esto no sea, por supuesto, motivo de autocomplacencia, sino que hay que seguir mejorando esta situación. Otra forma de medir esta inequidad en salud la vemos entre poblaciones. Yo le he pedido a OPS que me preste esta diapositiva, y aquí tienen, por ejemplo, población indígena versus población que no es indígena, y medimos aquí la inequidad por la mortalidad en la niñez, ¿ya? Entonces, hay países con grandes diferencias entre cómo es la atención de la población indígena y cómo es la atención de la población que no es indígena. Por ejemplo, aquí tenemos cifras muy difíciles de entender, que todavía estén persistiendo, como la que estamos observando en Paraguay, en Ecuador, etcétera, y otras realidades como Brasil y Chile, donde ya han ido a mejorar este tema con una atención más parecida entre los dos tipos de poblaciones, ¿no? Y políticas que están actuando sobre la población, que están dando resultados. Entonces, los latinoamericanos, excepto los jóvenes varones, viven ahora más que antes. La tasa de mortalidad en la niñez ha caído por lo menos 80% y más de 50% en mujeres de 20 a 44 años. Eso es muy significativo. Aquí la mala noticia es que la tasa de mortalidad para hombres jóvenes de 15 a 19 ha aumentado 1%, sobre todo por los accidentes de tránsito y la violencia. Enfrentamos pues un problema creciente de enfermedades no transmisibles, violencia y accidentes de tránsito. Junto con las no transmisibles, yo agregaría discapacidad también. Estos datos vienen del estudio sobre la carga de enfermedad, que es un estudio llevado a cabo por el Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington, y que fue dado a conocer recientemente en el Banco Mundial hace 2 meses. El artículo fue publicado en el Lancet primero, y después les voy a dar el website para que lo puedan revisar, porque es muy importante conocerlo. Esto es agregar evidencia realmente a algo que ya sabíamos, pero que es bueno contar con esa evidencia, sobre todo para definir buenas políticas de salud, para organizar bien los programas y las intervenciones diversas. Ha habido pues un gran progreso en postergar la edad de la muerte entre 1970 y el 2010. Esto por el fenómeno demográfico. Estamos viviendo más, hay un envejecimiento de la población, han bajado las tasas de mortalidad y han disminuido las muertes prematuras por enfermedades transmisibles y condiciones del recién nacido. Estos temas ya no tienen la importancia que tenían hace algunos años. VIH-Sida, por ejemplo, está aumentando rápidamente la enfermedad en unos 6 países de la región de las Américas. No la muerte, ojo, la enfermedad, ¿ya? Y vemos el tema de Argentina en el mismo estudio de la carga de enfermedad, y recomiendo que revisen el estudio. Nótese en las barras que salen del eje de la horizontal, representa entre las 25 causas más contribuyentes a los DALIs, a los años de vida perdidos por discapacidad. Notable las barras verdes, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con los accidentes de tránsito, con el suicidio. Las otras barras dominantes tienen que ver con el cáncer colorectal, con la diabetes, con los trastornos depresivos, con los trastornos vinculados a la ansiedad,
ojo, con los trastornos musculoesqueléticos, sobre todo el dolor de espalda y el dolor de cuello, ¿ya? Y nótese qué cosa ha disminuido en su frecuencia, los ACVs han disminuido. Ya no estamos viendo en este periodo, estamos hablando de 20 años atrás, la importancia que antes tenían los ACV, o la enfermedad isquémica coronaria apenas subió 1%, comparado con los otros temas que están siendo las causas principales de contribuyentes a la mortalidad, a la morbilidad en Argentina. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta y sugiero que revisen el tema en el website que está indicado acá, ¿ya? Tomen nota, es muy bueno, es visualmente rico, no solamente van a ver el tema de qué pasa en las Américas, van a ver el tema de qué pasa en otras partes del mundo, y después van a poder ver Argentina con algún detalle. Yo he seleccionado solamente el gráfico que les mostré, caras del tiempo que disponemos, pero hay mucha más información rica que sugiero revisar. Entonces, las enfermedades no transmisibles, pues, encabezan la causa de muerte prematura y discapacidad en toda la región de las Américas. Ahora, la violencia va en aumento también en muchos países. Ya mencionamos, además de este informe de la Carga Mundial de Enfermedad, el informe del PNUD de hace 2 semanas. Aquí tiene una serie de indicadores, el asalto, el robo, aparte el otro tipo de violencia vinculado más al alcoholismo y a otros temas, ¿no? Los factores de riesgo para transmisibles han disminuido. Y aquí, interesante, y lo que vale la pena recordar ahora es que los factores de riesgo prevenibles de mayor comportamiento contribuyen a una mayor carga de enfermedad. Aquí me estoy refiriendo a la dieta. Estamos teniendo una ingesta de sodio muy alta en general. Estamos no consumiendo suficientes frutas y verduras. Estamos no consumiendo suficientes nueces, semillas, granos enteros. Estamos bebiendo más alcohol que antes. Y el otro tema es la hipertensión arterial, es el otro factor de riesgo muy importante, ¿ya? Digamos que eso emerge también del estudio y son temas que hay que pararle, hay que ponerle atención y tratar de hacer una buena promoción de la salud sobre los mismos. Los sistemas de salud es el otro tema que está muy vinculado a la situación de salud y que hay que tomar en cuenta cuando vamos a ver los cambios que están ocurriendo. Felizmente ya el doctor Yedlin y Juan Carlos se han ocupado del tema. Para mí, los sistemas de salud son arreglos imperfectos, ¿ya? Los sistemas de salud en todas partes del mundo no funcionan bien, son arreglos que están siempre en reforma permanente. Cuando hablamos de reforma permanente, tenemos que tomar en cuenta 3 elementos. El primer elemento es la organización de los servicios, cómo organizamos, qué brindamos, ¿no? Eso tiene que ser bien pensado, organizar. ¿Qué vamos a dar en el Hospital Austral? ¿Qué tipo de servicio vamos a brindar en Tucumán? En fin, y cómo se va a brindar, eso es bien importante, organizar bien el paquete técnico. Financiamiento es importante también porque hay que pagar las cuentas, ¿no? Esto tiene un costo, en fin, ¿no? Es otro elemento muy importante que tiene que ir en simultáneo con la definición de cuál es el paquete técnico, cuáles los servicios que vamos a brindar. Y junto con esto el aseguramiento. ¿Quién paga qué? ¿Paga el Estado? ¿Paga el individuo? ¿Cuál es el rol de la institución intermediaria que va a ayudar a que esto se lleve a cabo? En el caso de la reforma más publicitada en los últimos meses, la de los Estados Unidos, conocida como el Affordable Care Act o el Obamacare, ¿no? Ellos se concentraron mucho en el tercer elemento, en el elemento del aseguramiento, no tanto así en la organización y el financiamiento. No solamente el Obamacare está trayendo problemas políticos severos, ¿ya? Con falta de credibilidad en el gobierno en funciones, sino que también está generando pánico por los cálculos actuariales no han sido bien hechos. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuánto va a costar retener el seguro a los que ya tienen seguro. Además de pensar en los que van a adquirir el seguro nuevo, cuánto les va a costar, no se sabe a ciencia cierta esto. Y se ha lanzado una bola que es muy difícil de parar en este momento, ¿ya? Hay marchas y contramarchas y no es un buen ejemplo. Entonces, mi consejo cuando se vaya a reformar el sistema es mirar los 3 elementos en sintonía. ¿Qué vamos a brindar? ¿Cuál es el paquete técnico? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Y cómo vamos a asegurar a la población? El rol del Estado, el rol del individuo, en fin, es muy importante tener esto muy claro. El otro ejemplo,
que he vivido también es el ejemplo de la reforma de Chile. Chile, una buena reforma, pero donde fallaron dos externalidades. Ahí falló el tema de la comunicación y de la información. Cuando usted preguntaba a alguien cuál es la reforma, en qué consiste la reforma de salud en Chile, inmediatamente contestaban, las ISAPRES, ¿no? No, la parte más importante de la reforma en Chile es el plan auge y las garantías explícitas, esa es la parte más importante. En mi gimnasio, yo he vivido en Chile entre el año 2004 y el 2009, un senador hacía ejercicio conmigo, coincidíamos a la misma hora, ¿no? Y me decía, mira, explícame cómo es este tema del auge, porque no entiendo. El senador no entendía, la chica que hacía servicio en mi casa tampoco entendía. Entonces ahí fallamos en elementos elementales de una buena idea que se está instrumentando bien, pero no informamos al público adecuadamente de qué se trata, ni tampoco a los políticos, ni a la gente que tiene que defender estas cosas. Entonces son externalidades importantes, pequeños detalles que vale la pena tomar en cuenta cuando uno va a reformar los sistemas de salud. Tema de cobertura es claro, se ha hablado aquí de esto, calidad también, y vamos a tener mañana un día muy dedicado y concentrado al tema de la calidad. Y por supuesto la expectativa de la población es muy importante tomar en cuenta qué espera la gente, qué quiere, cómo se imagina la gente que esto está ocurriendo o va a ocurrir, y todo esto se potencia con una buena comunicación y una buena información. Hacer debates, foros, consultar por los mecanismos establecidos, eso es algo que es muy positivo. Vamos al tema de las políticas de salud. Las políticas son grandes enunciados, si vamos de macro a micro, término más alto viene a ser las Naciones Unidas. En el tema de salud ha habido un par de grandes políticas que se han lanzado, tal vez un poco más, que tienen que ver con salud. Me acuerdo del UNGAS, por ejemplo, sobre el tema del VIH-Sida. Más recientemente, la gran reunión sobre no transmisibles. En esa oportunidad en Nueva York tuve oportunidad de conversar con la delegación argentina, algunos están presentes en esta sala. Hizo muy buen papel la delegación argentina en esta política tan elevada, ¿no? Luego, hay otro tipo de políticas, por ejemplo, la Cumbre de las Américas, que es un tema donde se reúnen todos los presidentes, ¿no? En el año 2010 participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Trinidad y Tobago. Coincidí con ella, pude hablar con ella, y ahí los presidentes adoptaron la política de protección social, ¿ya? Entonces, digamos que estas políticas, muchas están basadas en deseos y en valores, con poca evidencia en general, ¿ya? Eso está cambiando. Por ejemplo, esa evidencia que tiene el estudio de la carga de enfermedad no la tienen las otras políticas. Luego, vamos al sector propiamente tal, y la gran política que se adopta en el año 77 es la de la salud para todos, y se le pone fecha al año 2000, ¿ya? Esto genera una serie de otras declaraciones e intencionalidades de los países de ir a avanzar hacia ese ideario que aprobaron el año 77. Entonces, al año siguiente hubo la definición del camino, la atención primaria de la salud como estrategia, como dice Yedlin, muy importante. Es el camino para llegar a la salud para todos en el año 2000. En fin, llegó el año 2000 y no había salud para todos. Entonces había que revisar el compromiso con la salud para todos, revisar la atención primaria que estaba fallando para actualizarla, ¿no? Todo eso se hizo, y después se identificaron ya en el año 2000 los sistemas de salud basados en atención primaria como un camino que aceleraría el ir hacia una cobertura universal, el ir hacia una salud para todos. Y ahora la política estrella en salud es la cobertura universal, y sobre todo explícita en esta forma desde hace un par de años. La cobertura universal es una expresión de una política de salud, pero basado en derecho. El tema de derecho aquí surge alto. Esa es la explicación de por qué se da esta política de cobertura universal. Antes no se podía pasar en los foros internacionales el reconocimiento de que salud era un derecho. Había algunos Estados miembros que se oponían, tanto de Naciones Unidas como de OMS, se oponían a considerar salud como un derecho. Esto pasó, se superó la etapa política, y entonces surge fuerte una política global basada en derecho, y repito, aquí se pretende que las personas tengan una satisfacción de sus necesidades de salud de forma integral, otra vez, de la prevención, la promoción, la curación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, a un costo que no cause un desastre económico ni para la persona ni para la institución que atiende a la persona.
Entonces, esto es el ideario y es la imagen objetivo, como decían los planificadores antiguos, que hay que llegar a eso, ¿no? Hay avances, por ejemplo, yo compartiría algunos avances de lo que está ocurriendo en algunos sitios, ¿no? En Uruguay, estuve hace poco con el doctor Torres y con el director del hospital en Bariloche, y donde estaba el presidente Tabaré González, el expresidente, y nos contaba de los esfuerzos del Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay. Esto anda bien, tiene financiamiento garantizado. En Brasil se están llevando a cabo y reemplazando gradualmente los tradicionales servicios de salud por demanda por el programa de salud familiar, alcanzando ya un 50% de la población. Esto es muy significativo. Los esfuerzos descentralizados en el Perú, que han transferido 125 funciones de los sistemas de salud desde el nivel central con una estrategia de salud familiar integral que fortalece el nivel primario, y otros países que están reorientando sus sistemas de salud basados en atención primaria. El caso de Canadá, ya nos contará tal vez el doctor Haddad más tarde, asimismo Cuba, Chile, Costa Rica, México y Venezuela. Y he escuchado con mucha satisfacción al doctor Yedlin, que nos está contando los esfuerzos que está habiendo en Argentina sobre este particular. Herramientas, hay unas cuantas herramientas técnicas, pero la más importante, yo pienso que hay que subrayar, es una buena lectura de la realidad, tanto del contexto nacional como del contexto, especialmente las realidades federales como Argentina, del contexto provincial. Con un buen estudio de la realidad se va a poder saber qué aplicar. ¿Ya? Aquí la falla, para mi gusto, del Obamacare es que no leyeron la realidad bien, tuvieron otras ausencias también, otros deberes técnicos que no hicieron, que sí hicieron, por ejemplo, el gobernador de Massachusetts en su momento. Hay un buen sistema de salud ahí basado en la realidad de ese estado. Oregón es otro ejemplo, ¿no? Y así hay ejemplos donde la realidad primó sobre el conjunto externo a la realidad. Entonces ahí se hacen las cosas bien y se definen realmente factibilidades adecuadas para cada caso. Finalmente llegamos a la respuesta social, y está en color celeste, cielo, ¿no? Aquí hay que hacer que haya una buena conexión gobierno, sociedad civil organizada, sector privado, profesionales, sindicatos, partidos políticos, por mencionar un grupo seleccionado de las partes interesadas. Las partes interesadas podrían llenar toda la página y varias páginas, ¿no? Si vamos a ir identificando quiénes son los involucrados, qué partes tienen que actuar para que esto funcione, esto de la cobertura universal. Entonces son muchos elementos. Es un reconocimiento de que salud pues es un tema de desarrollo, no es un tema solamente sectorial, y que la mejor estrategia para disminuir la pobreza es invertir en salud. Eso hay que demostrarlo, hay que mostrárselo a quienes toman decisiones, a quienes reparten la torta presupuestal. Las personas, es muy importante, los modelos de salud que estamos viendo, que cada vez dominan más, son aquellos que están centrados en las personas, ¿ya? Y los líderes, lo que quisiéramos de los líderes es que favorezcan la acción intersectorial y el diálogo social. Les voy a dar otros ejemplos que están ocurriendo en la región. La acción intersectorial y el diálogo social se han establecido con mecanismos formales en Brasil, en Cuba, en El Salvador, en el Perú, en Uruguay, en República Dominicana, en Ecuador, en Haití, en México y en otros países. Hay foros intersectoriales para el diálogo que se han desarrollado en varios países con mecanismos de integración subregional. Estamos viéndolo también en el Mercosur, en Comisca, en UNASUR. Eso es muy importante y el sector privado está interviniendo, está favoreciendo este diálogo social y están obteniendo esos resultados que van a impactar en las posibilidades de instrumentar una política de cobertura universal. Y los hospitales son elementos muy importantes del sistema. Felizmente tenemos aquí a muchos líderes de estos establecimientos que saben mucho más que yo sobre el tema. Pero yo quisiera compartir con ustedes muy brevemente cómo estamos viendo el tema de los hospitales, después de haber revisado los procedimientos y haber hablado con gente que participó en el Congreso número 38 Mundial de Hospitales de Oslo hace 2 meses, ¿ya? Incluyendo a la propia doctora Chan y a otros amigos que participaron. En Europa, donde hay información bien
sólida, dura sobre este tema, el gasto hospitalario está consumiendo entre 35 y 70% del gasto en salud en varios países. ¿Ya? Es una proporción bien importante, entre 35 y 70%. ¿Ya? No obstante, hay una baja inversión en capital, no llega más allá del 4 o 5%, inversión en capital referida al gasto en salud. ¿Ya? Esto es bajo. O sea que no están adaptando los hospitales a los cambios que estamos viendo y que estamos proyectando para la salud de la población. El otro tema es que están emergiendo una serie de diseños flexibles, felizmente, y eso es bueno, no ser tan rígido y ser flexibles con lo que tenemos y plantearlos de esa forma. Y el foco de la atención va más hacia procesos clínicos que como se hacía anteriormente. Juan Carlos Di Luca hizo una presentación hace unos minutos donde nos mostró una evolución desde el año 35, creo que eso es muy bueno, muy ilustrativo. Entonces ahora el foco es hacia procesos clínicos, ¿no? Y este Congreso Mundial de Hospitales de Oslo tuvo como énfasis el futuro, ver el futuro particularmente en las oportunidades que ofrece la nueva tecnología, la innovación y el mejor acceso a los servicios de salud. Nuevamente el mejor acceso toma preeminencia. El mejor acceso es esto de la cobertura universal que estamos viendo, que ese es el premio mayor, ¿no? Ahora hay caminos, hay que ir subiendo esas escaleras hasta llegar a aquello. Aquí la doctora Chan, la directora general de la OMS, enfatizó el que seamos servidores éticos de las personas, ¿ya? Porque en este tema fácilmente uno cae en el terreno no ético, ¿ya? Aquí hay que ser servidores éticos, especialmente cuando hablamos de el alto costo que representan los hospitales y que ella decía, bueno, estamos en Oslo, ¿no? En Noruega, ¿no? Pero en gran parte del mundo no se puede resolver bien una fractura expuesta o una cesárea, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo hacemos en nuestra realidad para hacer que respondamos realmente a las necesidades de la población. Y la doctora Carice Etienne, la directora de la OPS, se refería al tema hace muy poco, en una ocasión en que yo estaba presente. Ella pidió que cada país tiene que encontrar su camino a la cobertura universal basado en su historia, en el contexto social y económico y promoviendo un mayor diálogo social. Eso dice Carice Etienne. Yo, para terminar, les cuento que el día 11 de noviembre, leyendo el Wall Street Journal, tuve una gran alegría. El Wall Street Journal tenía como titular, ya en un sitio destacado, y voy a traducirlo al español, decía: Argentina presenta increíbles oportunidades de crecimiento a largo plazo. En la opinión del autor del artículo, las mayores oportunidades de América Latina están en Argentina. Este señor, cuyo nombre ustedes saben seguramente, y después los puedo decir en privado, acaba de comprar Telecom por 960 millones. ¿Ya? Eso es creer en un país, verlo, estudiarlo bien, porque uno no invierte tanto cuando no estudia bien las diversas variables, tiene que gustarle a uno y creer y apostar realmente en eso. Yo pienso que Argentina, con la calidad del potencial humano que ustedes tienen, la calidad humana, de las instituciones, eso que señalaba Yedlin, tiene un futuro muy promisorio y los exhorto a seguir transitando esa escalera hasta llegar a esa puerta y abrirla, y seguramente vamos a tener argentinos y argentinas cada vez más saludables con los esfuerzos de ustedes, ojalá que más pronto que tarde, ya que sea enhorabuena. Gracias.